Aluga la pulsera mágica, aluga la pulsera mágica, aluga. Hola a todos, buenas. Estás escuchando Urbanamente Hablando. Soy Daniel Mesa y estoy aquí con mi amigo Víctor Alegría. Hola Daniel, hola a todos y a todas. Estamos con un nuevo capítulo, hace tiempo que no grabábamos y nos provocó ahora el tema inminente de la elección de gobernador o gobernadora de la región metropolitana de Santiago. Para poner un poco en contexto, ¿no es cierto? Llevamos ya hace unas semanas de una elección poco usual, yo diría, en el sentido de que una derecha devastada, ¿no es cierto? Con la elección de constituyente, igualmente famélica, diríamos, una exconcertación que principalmente, como discutíamos con Daniel por Twitter, tuvieron una importante elección de cargos de concejales, alcaldes, pero muchos en territorios mucho más pequeños, no tan urbanizados, etcétera. Hay una fuerza emergente como son los partidos del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Bueno, y aparte que eh, municipalidades también emblemáticas, ¿no es cierto? Prácticamente ganadas solamente por la izquierda y la centroizquierda, vaticinando un escenario muy poco prometedor para lo que quedó pendiente de las segundas vueltas en las elecciones de gobernadores, que prácticamente la derecha, las fuerzas más conservadoras están fuera de esta discusión ya y estamos definiéndonos entre lo que podría llamarse la izquierda y la centroizquierda, con estos eufemismos típicos de Chile, ¿no es cierto? Sí, ahí puntualizar que en el fondo, bueno, han hablado harto de un terremoto político eleccionario que hubo el pasado 15 y 16 de mayo. Y bueno, destacar lo que en el fondo tratamos de colocar en este material que fue difundido por Twitter, que era el tema del avance de estas posiciones llamadas más de fuerzas de transformación o fuerzas transformadoras, que tuvieron un principal avance en áreas metropolitanas importantes. O sea, en Santiago está el tema de la comuna de Santiago, pero no solamente la comuna de Santiago, sino que, como tú decías, varias importantes comunas que fueron ganadas por estas fuerzas de transformación. Y en el fondo el avance de estas fuerzas de transformación en general en todas las áreas metropolitanas fue bastante importante. Entonces eso da un contexto también a esta elección de gobernadores, que se viene esta segunda vuelta de gobernadores. Exacto, y querámoslo o no, va a ser emblemática la elección, la definición de la segunda vuelta entre Karina Oliva y Orrego, ¿no es cierto? Una representando por así decir, la savia más nueva, una agenda un poco más progresista, versus un Claudio Orrego que ya está de alguna manera consolidado en la política, tuvo el cargo de intendente, etcétera, y queremos un poquito ahora irnos a analizar estas dos posturas y qué implican cada uno de los programas. Pero antes, Daniel, te quería pedir si nos puedes dar un poco un contexto general de este nuevo cargo de gobernador, también, que también es lo novedoso, que es un nuevo cargo y que tiene sus particularidades. Sí, sí, es verdad. De hecho, harto se ha hablado de que, bueno, es un cargo nuevo que nadie maneja muy bien. Es un cargo en transición porque se está generando no solamente una transición por así decir, democratizar la elección de este cambio, de este cargo, que antiguamente eh, era una nominación por parte del Ejecutivo, sino que ahora este gobernador regional electo por la ciudadanía tiene una serie de atribuciones, que en el fondo son atribuciones principalmente de ir definiendo cuáles son los lineamientos de las políticas de desarrollo, los planes, en el fondo,
y tiene como contraparte un delegado presidencial, que en el fondo sería quien tiene línea directa con el Ejecutivo y guardaría un poco esta figura de lo que eran antiguamente los gobernadores regionales, que eran nominados por el Ejecutivo, y en el caso de la región metropolitana, el intendente. Entonces, se va a dar, por lo menos en esta transición, esta suerte de dos cargos, el gobernador regional y el delegado presidencial, que el delegado presidencial va a tener muchas más atribuciones sobre seguridad, sobre la coordinación de los CEREMIS también, de las distintas secretarías regionales ministeriales, que son en el fondo la carne de los ministerios en el gobierno regional. Ahí, bueno, mencionar que esto se da todo en un contexto eh, de fortalecimiento de la regionalización, que es una ley también que existe, que en el fondo estaba promoviendo que estas atribuciones, todas estas las competencias de los ministerios y de los servicios regionales, en el fondo se fueran cada vez paulatinamente se fueran yendo a, a propiamente a ser parte del gobierno regional y no una presencia de los ministerios y del Ejecutivo en las regiones. En el fondo, como ir fortaleciendo y regionalizando los servicios. Y en ese sentido, bueno, en esta transición, los gobiernos regionales no van a tener plenas atribuciones o plenas competencias de los ministerios, no van a estar a cargo de las competencias, pero sí van a poder solicitar al presidente de la República y van a poder, en el fondo, solicitar que se les transfieran las competencias de los ministerios ahí, y paulatinamente ir regionalizando ese control. Entonces, es bastante de transición y va a tener esta suerte de dualidad entre el gobierno regional y el delegado presidencial. Oye, costó mucho, yo me acuerdo que había un alto debate que costó mucho que se llegara a esta ley, ¿ah? Es como igual un granito, como en el fondo, el traspaso que se hizo ahí de poder o que se está haciendo del Ejecutivo a los gobernadores, a la gobernanza regional, desde la región. Es quitarle igual un poco a esta figura del príncipe presidente que tenemos actualmente, quitarle un poco de Sí, atribuciones en el fondo. exacto, exacto. Mucho más por un poco más de autonomía, muy necesaria por lo demás a las regiones. Oye, Daniel, y de alguna manera, ¿tú crees que este cargo le pone también una lápida en Santiago, por lo menos, a lo que a veces escuchamos en los medios, esta especie de idolatría a la figura por tener un alcalde mayor? Sí, ya tenemos un gobernador y todo lo que costó. En el fondo, ¿tú crees que le pone un poco la lápida al discurso de abogar por tener un alcalde mayor en Santiago? Bueno, claro, sí, en el fondo ahí todos los que están pidiendo emular al alcalde mayor de Nueva York u otras ciudades que tienen esta figura del alcalde mayor, en el fondo este gobernador va a ser elegido por la ciudadanía. Se supone que en algún momento va a tener las competencias de los ministerios, va a poder coordinar también las acciones, la política pública en ese sentido. Así que, claro, los que piden el alcalde mayor, al final la respuesta va a ser este gobernador regional. No van a tener, no van a tener más que esto, y en el fondo esto es lo que debería profundizarse. Claro. Bueno, interesante también que la figura, como es regional, de alguna manera puede tomar decisiones más, eh, digámoslo, a nivel territorial más amplia, o todos los fenómenos de conurbación, etcétera, del Gran Santiago, se podrían ver beneficiados en verlos de una manera como más integrada, Lo, por dra- cierto. lo dramático igual es que toda esta discusión del alcalde mayor al final llega como un poco tarde, o en el fondo ya la región metropolitana no, de por sí ya queda chica
para una administración territorial de toda esta concentración urbana que en el fondo significa y que la ciudad de Santiago y que ya en el fondo excede probablemente tal la región metropolitana. A lo que me refiero es que en el fondo pensar en un alcalde mayor de Santiago tal vez eh, tendría que ser cómo toda esta influencia de la ciudad de Santiago llega y se expande a hoy en día Rancagua, Valparaíso, eh, es mucho más amplio, creo yo. Y en el fondo toda esta discusión se da un poco eh, eh, fuera de tiempo. Sí, interesante ese punto del fenómeno, como que excede, es como bastante administrativo en el sentido de al, alcalde mayor, como que ya demasiado circunscrito a una gobernanza igual fragmentada, porque sigue pensando mucho en la unidad del municipio, de nuevo. Claro. Pero bueno, De hecho, ahora yo creo que sí, lo que están buscando en el fondo es que calles que son compartidas por distintos municipios no tengan una realidad completamente distinta, pero eso es una cuestión muy menor. O sea, como que al final eso, a eso se podría reducir. Pero bueno, sí. Avancemos entonces metámonos un poco en el materia. programa o los ejes programa. Exactamente, entremos a picar. Eh, Vamos viendo un poquito el resumen, yo así como a modo muy general, para irnos metiendo. Eh, bueno, en términos políticos, no, este no es un programa estrictamente de política, pero es interesante ver cómo se posiciona Oliva, ¿no es cierto? Como muy desde el yo soy distinta o yo soy diferente. En el programa aparecen ahí como unos hashtags así, ciudad feminista, ciudad inclusiva, etcétera. Y lo primero que sale es como esta imagen de la princesa Leia, ¿no es cierto? Me gusta Leia. Y por otro lado, el Orrego, ¿no es cierto?, es un poquito más a la usanza antigua, clásica, ¿no es cierto? Pero interesante que él destaca mucho un poco que su proyecto, o sea, su programa fue hecho en base a los cabildos, muchas reuniones, y ahí sale como esta priorización. Entonces, por un lado tenemos una candidatura que es un poco más centrada en soy diferente, soy una persona nueva, por lo tanto, doy garantía de que vamos a hacer algo distinto a lo que se ha hecho. Y Orrego un poco, bueno, apela a lo contrario, ¿no es cierto? Soy una persona que ya ha estado en muchos cargos, sabe de esto, y bueno, igual hicimos esto con la gente, una cosa por el estilo. Bueno, ahí destacar que en términos formales son diametralmente opuestos en cuanto a que un programa tiene 8 páginas, el de Karina Oliva, y el de Orrego tiene 128 páginas. Entonces son una diferencia ahí brutal en cuanto a, mm, a la forma de comunicarse, a la forma de conectar con la gente, que creo que es una apuesta distinta. O sea, nosotros comentábamos recién con Víctor que cuál es el público que en el fondo se lee los programas, es bastante acotado. Y de hecho nosotros no, si no fuese por este podcast, tal vez no nos hubiésemos adentrado tanto en los programas, o por lo menos no hubiésemos leído principalmente el programa de Orrego, que en el fondo son 128 páginas y hay que dedicarle su tiempo a lectura, versus tal vez lo del tema de los hashtags y la forma ahí de comunicar de arriba que tal vez va a llegar a una cantidad de gente un poco mayor. Exacto, o sea, está hecho en un código muy de las redes, el de Oliva, mientras que el de Rego, o sea, para nosotros que nos gusta el tema, entender cuáles son las políticas públicas relacionadas con la ciudad, etcétera, es interesante leerlo, pero es un, es un programa que difícilmente puede ser absorbido. Sí tiene algunos videos en su página donde él intenta resumir un poco los puntos principales, Mm. que ahí también puede en el fondo ayudar a eso, pero es interesante como la apuesta de Oliva como mediáticamente hablando. En cuanto a los ejes programáticos, bueno, Rego tiene 7, ¿cierto? Que en el fondo son comenta Seis. que 6, perdón, el último del tema de la síntesis. Son 6,
y él destaca que en el fondo son 6 que reflejan el tema de los cabildos, son los temas priorizados por estos cabildos, versus Karina Oliva que tiene 5 y que son en el fondo las 5 páginas que vienen a continuación y que completan las 8 páginas del programa. Y en ese sentido, tal vez mencionar el tema de la priorización o cuáles son los temas que en el fondo van colocando primero. Orrego tiene Santiago Seguro, que mucho destaca sobre eh, el tema de seguridad, narcotráfico, prevención ahí de los delitos y temas de ese estilo, versus el primer tema de Oliva, que es Ciudad Digna, que en el fondo tal vez es mucho más amplio, mucho más general, pero que tiene como objetivo claramente conectar con el tema del estallido social, bueno, todo lo que contiene este concepto de dignidad. Sí, interesante esa diferencia. De hecho, Oliva que tiene estos 5 puntos versus los 6 de Orrego, en el fondo, si uno hace el ejercicio de ir viendo cómo calzan o se homologan, en el fondo coinciden, según yo, coinciden en 4. Coinciden en el tema de seguridad, en el tema de justicia, inclusividad, tema de empleo, innovación, etcétera, y el tema medioambiental. Así, a grandes rasgos por los títulos, pero la única que tiene el tema como dignidad es Oliva, que lo tiene como el primero, ¿no es cierto? Versus Orrego, que es su primer tema de seguridad, porque supone que él recogió esto de los cabildos y fue el primer tema, y medio ambiente vendría después. Ahí hay una gran diferencia y en el fondo, claro, uno podría decir, es interesante que recoge el tema del estallido social y eso, pero hay uno, bueno, podría hacer 2 apreciaciones. Uno es cómo realmente se traduce el ciudad digna y, y por qué separarlo de todos los otros puntos, por así decirlo. O sea, tú la ciudad digna la creas de repente a través de ciudad más verde, ciudad justa, ciudad, etcétera. Mm. Pero interesante que lo puso como eh, un punto ahí. Pero si tú fijas y uno ve la propuesta de ciudad digna, es como igual, es bien vaga en el sentido de que habla de economía circular, economía popular y de urbanidad. Mm. Entonces, como que al final me queda un poco corto en el sentido de que yo encuentro que Ciudad Digna va mucho más relacionado con otros temas que ella igual toca después, pero que tienen que ver con equidad territorial, inclusión, justicia, etcétera. No sé, ¿y tú qué opinas ahí? Sí, sí, bueno, ahí tal vez como una propuesta de modificar, de cambiar el foco de desarrollo que normalmente se coloca en ese sentido. O sea, normalmente el eje, ¿cómo se llama? La postura tal vez desarrollista o si lo vemos como en los últimos 30 años, más neoliberal en cuanto a que la ciudad en el fondo tiene que servir para que se puedan generar cierta inversión, atraer la inversión, ¿cierto? Esta competencia por atraer la inversión, si lo vemos a nivel global o a nivel nacional, todos los municipios, las ciudades compiten por la inversión, por atraer la inversión. Y en ese sentido, claro, el primer eje que sea, yo la lectura que hago, que el primer eje sea ciudad digna y que en el fondo se traduzca por temas de trabajo, de economía circular y economía popular, creo yo que en el fondo trata con este concepto de dignidad, traducirlo en una postura de desarrollo de la ciudad de manera distinta. Creo yo que ahí está como el contrapunto. Mucho de contrapunto este programa, creo yo. Si bien no tiene profundidad en los alcances y en la práctica, cómo se van a llegar a hacer estos temas, creo yo que podría atacarse que es un eslogan, pero en el fondo son posturas que en el fondo tratan de revertir o cuestionar en el fondo lo que se ha hecho hasta el momento. Sí, ese punto es interesante. Y lo otro, el primer punto, Rego, bueno,
dijimos ya que es Santiago seguro, o sea, en el fondo, el tema de la seguridad como prioridad. Pero ahí, según estábamos revisando hace unos minutos, el tema de seguridad es más del delegado regional, que va a seguir siendo como a base del criterio del Ejecutivo. Entonces, las atribuciones que pudiera tener ahí el futuro gobernador no van a incidir tanto en el tema de seguridad ni combate a delincuencia, etcétera, etcétera. Más allá de crear ciertas políticas públicas, pero Sí, bueno, de hecho ahí, mezclando un poco esta revisión con no solamente ver el programa, sino que también lo que hemos revisado de debates que han salido, el debate en CNN, el debate en Estado Nacional y el debate en el Mostrador que hubo la semana pasada. eh, bueno, en general se le ha preguntado harto de que, bueno, ¿por qué usted tiene tanto énfasis en seguridad siendo que no hacer la atribución de su cargo? En cierta forma sería como un engaño por ahí. Y él dice que, bueno, sí, no, que va a ser posible, ¿cierto? Siempre coordinar, vamos a tener que hacer un trabajo ahí más fuerte de coordinar y de tratar de tener ahí un impacto, pero en términos estrictos, claro, no hacer propiamente tal eh, las capacidades las atribuciones que va a tener este gobernador regional. Se ha complicado un poco con ese tema en ese sentido. Yo quería destacar, más allá del tema de seguridad, eh, esta suerte que se ha dado, bueno, en parte porque son dos programas completamente distintos, son dos posturas distintas. Una que apela al tema más amplio, ciudadano, a que todo el mundo va a leer un programa tal vez de 8 páginas, o por lo menos lo va a ver en redes sociales y por ahí se va a enterar un poco de la postura, versus este otro que es casi como un informe técnico, que si bien tiene sus videos y todo el tema, como que el programa tiene ese sentido y le conecta más con tal vez técnicos o con gente que tal vez como nosotros o más, eh, más, más involucrado o que tienen en el fondo estudios sobre el tema. No sé, puedo- podemos ver en redes sociales gente que está vinculada o que tiene son profesores, son académicos de, no sé, de la Católica, de la Chile, y que en el fondo han conectado más con el ego, porque ven en el fondo esta carne que le entrega en el programa. Y ahí, bueno, se presenta una discusión en el fondo, que en el fondo se está eligiendo con este cargo. Eh, si es un liderazgo propiamente tal, un cargo político y se va a elegir por representar una cierta postura sobre los temas, o quien maneja más los temas. Hay una cierta dualidad y una cierta discusión sobre esta postura, ¿cierto? Son tantas posturas completamente distintas. No sé qué opináis tú, Víctor, sobre estas dos, esta discusión que se ha dado sobre estas dos posturas distintas. bueno, claro, ahí entra el tema, por así decir, si el gobernador es un agente más político, por así decirlo, o prima como una postura eh, netamente más política y de impulsar ciertas ideas, ciertos discursos, que es un poco lo que es la Karina Oliva y lo que trató de hacer en el debate de CNN, Mm. fue donde ella trató de llevar los temas hacia más una postura como política y decir, bueno, es que ustedes no han hecho esto o no hicieron esto en los últimos 30 años, nosotros somos diferentes, etcétera, etcétera. Mientras que Orrego siempre ha ocupado la estrategia, ¿no es cierto?, de llevarlo más al ámbito técnico o tecnócrata, Mm. que por un lado ha sido una gran crítica también hacia, hacia la misma política que ocurrió en extremo ya en el tema económico en los últimos 30 años. Entonces, en el fondo, está esa tensión entre si vamos a elegir un gobernador que de alguna manera pertenece a este mundo un poco más tecnócrata y
y de cómo hacer las cosas y de que tiene la experiencia y los equipos, versus uno que podríamos definir que está tratando de armar algo más quizás desde las bases, o es simplemente una pulsión por algo nuevo, o, o es simplemente una impugnación hacia lo anterior, pero quizás no hay mucha carne detrás. Entonces, a mí no me interesa decir qué es mejor o peor, pero en el fondo me interesa ver esa tensión que existe entre esos dos mundos y cómo se presentan. Porque, claro, como tú decías, para mí, como alguien que está más metido en el tema, etcétera, es interesante leer el de Orrego en el sentido de que desmenuza muchas cosas, mientras que el de Oliva es más general, como que te dan ganas de decir, ya, pero ¿cómo vemos esto? Pero, Mm. pero Sí. Bueno, de hecho, en los debates a Orrego como que la ha tildado como que este intendente o este gobernador no va a ser un activista. Pero por otra parte, claro, claro, la Oliva le dice, oye, pero hay que tener una postura sobre los temas y no te puede pasar de que no digas nada sobre, por ejemplo, ella le saca en cara Tiltil o Alto Maipo. Y que Orrego le dice, bueno, no, pero eso ya había sido aprobado, y cuando pude hacer algo en el fondo no me correspondía, como que, como que es muy parte de es muy claro en ese sentido la diferencia en cuanto a que el técnico y que yo me coloco en la posición y por ahí, si no me corresponde hacer nada, no lo hago, porque un poco como este concepto de Hannah Arendt, el tema de la banalidad del mal, que en el fondo si a mí me toca por ser parte de una cierta institucionalidad, y me toca, no sé, apretar el botón para, no sé, para lanzar la bomba atómica, por así decir, a mí me dijeron que tenía que tocar el botón en ese momento y lo hice, pero yo no soy culpable de, de la bomba atómica. Soy parte de una institucionalidad y me pagan por eso. En cierta forma, como que no cuestionarse el deber ser, sino que en el fondo actuar cierto de acuerdo a a los patrones que se han institucionalizado. Versus otra postura que tal vez es mucho más incierta y es mucho más difícil definirla, que es la de voy a llegar al cargo pero en el fondo me voy a instalar o me voy a posicionar desde abajo, y que es como una contradicción en sí misma, porque en el fondo voy a llegar arriba para instalarme desde abajo. sí. Pero bueno, ese resumen que existe, esa síntesis de activista versus tecnócrata, por así decirlo. Es Mm. como esa es poco en resumen, es una candidatura más activista versus una tecnócrata. Y, y va a ir profundizando un poco más en el debate, bueno, después si uno ve el debate del CNN versus el mostrador tiene mucha más carne de ambos eh, contendores, por así decirlo. Oliva igual cambia un poco el discurso y deja de politizarlo demasiado para llevarlo también al área un poquito más técnica, y ahí hablan mucho más del programa, las propuestas, los puntos que tienen en común, etcétera. Es interesante escuchar ese debate como para sopesarlo en el mismo nivel. Sí, sí, es verdad que no como que en principio, bueno, los debates también tienen una carga muy importante, no solamente preguntarle por el programa, tal vez el del mostrador, para quienes estén interesados pueden ver más preguntas sobre el programa en sí, pero lo otro es como que les piden posicionarse sobre temas en general, o sea, temas contingentes. Y en ese sentido, eh, claro, Oliva tiene la capacidad de, mejor tal vez que Orrego, de posicionarse sobre los temas contingentes, en cuanto que también ella es parte de este terremoto político que, por así decir, aconteció en este mes de mayo. Y todo, bueno, todo lo que ha sido después del estallido social. Sí. Ah, Ahora, hay un tema, bueno, cuando habla de ciudad digna, por ejemplo, Oliva, y lo vimos más, como tú decías, un poco más por el tema como de repente económico, lo que se prioriza
en el desarrollo de las comunidades para generar actividad, empleo, etcétera. Cuando uno va a la parte de que son los dos puntos que tiene, por así decirlo, de manera distinta con su programa, que es el Santiago integrado y el Santiago conectado. Ujú. Interesante que en el Santiago integrado, en el fondo, habla de esta falta de integración territorial o sí, de inequidad territorial en el sentido de que hay mucha fragmentación en el territorio socioeconómica, etcétera, donde no se tocan finalmente muchas realidades. Entonces, es interesante que plantea que igual de preocupante la segregación que puede haber, ¿no es cierto?, por un lado del sector, supongamos, oriente, poniente, no necesariamente solo del poniente o de los barrios que están más marginados, sino también de que, por ejemplo, en la dehesa no puedan o no exista como el interés de circular por otras zonas de Santiago, etcétera. ¿Cómo realmente pensar en una integración, por así decir, más total del territorio de la sociedad a través de la ciudad o el funcionamiento de la ciudad? Y lo que sí se echa de menos un poco también en los dos programas, quizás podríamos decir un poco, en el de Orrego hay algo, pero es el tema emergente que tiene que ver con los campamentos, esta nueva como este resurgimiento de los campamentos, de la informalidad urbana que ha ocurrido. Y ahí yo creo que también era una oportunidad para marcar una diferencia en los programas. Y por otro lado, el tema de linkear también la salud, que es un tema bien sensible para la población, sobre todo ahora en la pandemia, con la planificación territorial. Y que queda de alguna manera, igual queda como, los dos programas son como hechos antes de la pandemia, por así decirlo. Sí, Sí. O sea, Bolívar logra rescatarlo por así decirlo, del estallido, o trata de como construirlo desde ahí, desde ahí. sí, pero ninguno se hace cargo de lo que del fenómeno disruptivo de la pandemia, la emergencia de los campamentos, etcétera, y se quedaron un poco en el discurso como hagamos la ciudad 2.0 a partir de lo que teníamos antes de la pandemia, pero no hay ahí una postura. Yo creo que igual eso es reflejo de que, por un lado, el programa de Rego, que probablemente que se hizo con el tema de los cabildos, y más que cabildo, en el fondo son reuniones por Zoom, con probablemente gente interesada, de haber habido, por lo que se ve en las páginas, mucho técnico, y que en el fondo cuando uno, creo yo, la lectura que uno hace y por la experiencia que es lo que me ha tocado hacer, que cuando uno trabaja estos temas de esa manera con los técnicos, y los técnicos tienden a posicionarse de lo que ellos han visto o han trabajado, han estudiado, eh, como que fuera casi del contexto actual, como tú dices, de pandemia. Entonces, en el fondo, si este programa refleja esas reuniones, no refleja, por así decir, este contexto de pandemia. Distinto, no sé, distinto sería tal vez si es que eh, no, tal vez si uno hace una encuesta o se pudieran hacer estas reuniones efectivas con la ciudadanía, con más gente, eh, haber podido hacer esto con cabildo efectivo, tal vez se hubiese reflejado más este tema de la pandemia y por así decir, eh, las necesidades actuales sobre el tema del contexto actual. Y por otro lado, el de Karina Oliva, creo yo que son más los lineamientos generales de lo que cualquier problema que se te presente o cualquier plan que tenga que hacer, que son las atribuciones que en el fondo tiene este gobernador, en el fondo generar, reformular los planes de desarrollo, reformular los planes qué sé yo, el plan turístico, que todos estos planes tengan que tener estos 5 ejes. Yo lo veo más que nada, esa es la postura y ese el planteamiento, no tanto de
cuáles son los proyectos que vamos a hacer, cuáles van a ser eh, en la práctica, qué vamos a hacer, porque en el fondo no es parte de las atribuciones tampoco de este gobernador. Lamentablemente, en este punto de partida, esta descentralización no tiene la capacidad de llevar a cabo proyectos tan concretos. Sí, ese es un tema interesante. Y sí, muchas atribuciones las va a seguir teniendo la Ceremi, en el fondo, que son, bueno, y cuando decimos Ceremi es básicamente el ministerio, porque ahí también hay un problema todavía de la centralización excesiva un poco del poder. Sí, pues y Cuando- la coordinación de las Ceremis todavía va a estar a cargo del delegado presidencial. Entonces también Exacto. vaya a tener que tratar de incidir en que estos proyectos sean, por así decirlo, todos los proyectos que están detallados más en el programa de Rego, va a tener que tratar de hacerlos a través de una coordinación con el delegado presidencial y la Ceremi. Más o menos similar a lo que pasaba con seguridad, con el tema de seguridad. Tratar de incidir en los temas. Sí, ahí va a haber que ver cómo se da ese muñequeo más político. Y bueno, yo iría como para ir haciendo una síntesis, me quedo con la imagen del activismo versus la tecnocracia en el fondo. Sí. Eh, sí, es interesante esas dos posturas y cómo podrían articularse. O sea, el del tecnócrata ya sabemos más o menos cómo podría funcionar, pero este rol más activista me queda la duda si realmente es solamente un tema como más de marketing o realmente podría articularse algo que una especie de gobernador que escuchara mucho más a las comunidades, el territorio, etcétera, y estuviera como mucho más a la escucha en ese sentido. Eh, Ahí hay que verlo. Lo otro también, bueno, punto parte, que igual deberíamos tocarlo, el tema de la ciudad feminista, de la que habla Oliva, que también es interesante. En ese sentido, ya no hablando en temas como tan técnico urbano, es muy posible que tenga apoyo también por ese lado, por plantear una ciudad que se ha visto eh, que está muy pensada siempre la planificación para un hombre, por así decirlo, una ciudad para un hombre adulto, etcétera, que se mueve sin problemas por la ciudad, pero eh, ¿cómo se logra? Tampoco hay mucha carne en el programa como para discutir y desmenuzar eso, ¿me entendés? Porque queda un poco hagamos una ciudad feminista, etcétera, pero sería interesante ver cómo eso se lleva a cabo, si es que... Pero ahí en la propia, por así decir, en los dos personajes se puede ver un poco ese tema, porque o sea, lo que comunica también es que haya llegado Karina Diva, que fondo de mujer, qué sé yo, que si uno ve la historia un poco también, ella dice que es de Bajo de Mena, crecida por lo menos en Bajo de Mena, y Orrego que en el fondo, Orrego, Larraín, que es parte un poco es parte completamente de la elite tradicional chilena, más, tal vez más hacendal también. Si bien él tuvo fue parte de un activismo en tiempo de dictadura, él más bien ha destacado su rol más de técnico, de tener la experiencia de administrar, ¿cierto? Administrar tanto alcaldías como la intendencia también. Eh, pero que en el fondo, cuando tú pones que la ciudad ha sido hecha para un hombre blanco, en el caso chileno también, muy fuerte el tema de los apellidos, ¿cierto? El tema de las redes, de lo que conocemos un poco de también cuánto influye ser parte de determinados núcleos, determinadas redes de contactos. En ese sentido, como que yo creo que también es parte o hay una lectura sobre ese tema y la ciudadanía creo que yo
que hacen esa lectura en el fondo. O sea, Sí, ahí hay un tema, yo creo que como que lo retrataste súper bien. En el fondo, Rego es este hombre blanco que se mueve por la ciudad y pues, ¿me entendí? O sea, que sí, no vive todas las dificultades. Si Oliva de algún modo explotara eso ya, y lograra como realmente, o sea, lograrse entender cómo se llega a una ciudad quizás no feminista, con una equidad de género, lo que sea, o más pensar incluso en los niños, en los ancianos, como que llevar a la equidad para ese lado, más allá de la dignidad incluso, yo creo que sería como súper potente. no lo ha hecho, No lo ha hecho, no lo ha porque hecho. de nuevo como que Mm, queda en el eslogan, ¿me entendí? O sea, ya ciudad feminista, ok. Pero realmente si explotara eso, yo creo que ahí realmente logra como diferenciarse. claro, Cuando, claro. cuando uno dice, planifiquemos la ciudad a partir de la experiencia de los niños, de la mujer, de los ancianos. Está ahí. De hecho, hay un punto ahí bien chistoso que en el fondo que o luego como que se trata de mencionar a todas las minorías y habla de, no sé, las minorías, eh, una ciudad más asequible, una ciudad justa para también inclusión y todo el tema para los indígenas, para las mujeres y en el fondo como que de hecho, la Oliva como que siempre le destaca, oye, pero estáis tratando de minoría a las mujeres, que en el fondo somos la mayoría de la población, y que en el fondo, y toda esta, al final como que Orrego se posiciona de este hombre blanco y no se da cuenta que sigue reproduciendo ese discurso, mientras Oliva como que representa un poco esta cuestión de toda esta diversidad que surgió y que más bien este nuevo contexto es diverso, no es como, no hay una posición dominante, por así decir. Bueno, y entonces para sintetizar ya el final y contextualizar en el fondo este capítulo, queremos, queremos ir discutiendo sobre los proyectos de ciudad, los proyectos que en el fondo eh, tanto se exportan ciertas, o se importan más bien ciertos proyectos de ciudad y cómo en esta elección de gobernación regional, en el caso de la región metropolitana, eh, se van eh, poniendo ciertas posturas, se van colocando ciertos temas, se van relevando ciertos temas y que en el fondo nos interesaba ir revisando para luego ir profundizando este tema de los proyectos de ciudad y los proyectos que se van relevando en urbanismo. Sí, se viene un tema bien interesante de cómo vamos a desmenuzar o de construir, por así decirlo, los modelos de ciudad que a veces se importan o se ponen como ejemplo o paradigma desde otra realidad muy diferente a la nuestra. Así que vamos a ver también después si tenemos una gobernadora o gobernador para la región metropolitana. Así que vamos a seguir comentando. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo también. Nos vemos.